Qué gusto saludarlos nuevamente a toda nuestra audiencia de Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos al programa. Recuerden que estamos abordando esta nueva serie, La Conquista de la Tierra Prometida. Recuerde cómo Dios le hace saber esa promesa a Abraham y posteriormente a las nuevas generaciones. Y nos encontramos en el libro de Josué, de la forma como Dios a través de Josué culmina esa promesa dada a Abraham, conquistando la tierra de Canaán a través de este valiente, de este guerrero. De hecho, el primer tema habla sobre ello, Josué y su misión de conquistar la tierra de Canaán. No iba a ser tarea fácil, como cualquier tarea que Dios nos asigna. Pero en esta ocasión, en el capítulo 1, vamos a examinar cómo Dios le hace el llamado directamente y le dice: esfuérzate y sé valiente. Esas mismas palabras resuenan en la misión que Dios nos ha dado, de ser valientes, de esforzarnos en aquello que Dios nos ha delegado. Sean todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde, estamos abordando esta nueva serie, La Conquista de la Tierra Prometida. En ella encontramos en el libro de Josué detalles muy importantes de esa conquista. Ya con nosotros el pastor Lander Ramírez, él es actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea. Una vez más, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, hermano Marvin, y gracias por la invitación a este programa muy especial, que sin duda alguna sirve de edificación para todos nuestros televidentes. Hay una frase que dice que Dios tarda pero no olvida. Imagínate la promesa de Dios a Abraham y finalmente Josué. Al tiempo, a los años, finalmente Dios está culminando o está dando prácticamente a través de Josué la validez de esa promesa que le hizo a Abraham de conquistar la tierra prometida. Sí, de hecho creo que fue algo muy especial no solamente para Josué, ¿verdad? Porque había tenido a ese líder muy dinámico, muy especial, muy cerca de Dios, como lo fue Moisés. Y ahora que él tenga ese privilegio, sin duda alguna para él, pues fue, aparte que fue un desafío, sí, fue algo muy especial, ¿verdad? Poder ser el instrumento a través del cual Dios iba a cumplir esa promesa. Y entendemos que Josué fue la sombra de Moisés, fue servidor de Moisés. Josué estuvo en eventos muy puntuales sobre el liderazgo de Moisés y finalmente Dios lo asigna a Josué para esta tarea, porque Moisés definitivamente Dios le dijo que no entraría por una mala decisión de no obedecer la palabra de Dios. Dios le dice a Moisés que le hable a la peña para que brotara agua y él golpea a la peña, está molesto. Y de hecho, cuando Moisés ora a Dios pidiéndole que le permita entrar, pues Dios le dice: ya no ores sobre este asunto porque ya está dada la situación. Exacto. Solo vas a poder verla, ¿verdad? Solo vas a poder verla, pero no vas a entrar. Pero ya Dios tiene listo a Josué, de quien estamos ahora hablando. Exacto. Sí, es interesante, ¿verdad? Yo me imagino a este hombre llamado Moisés sobre el monte, ¿verdad? Observando aquella llanura, aquella tierra que producía leche y miel. Sin duda alguna, pues causó también tristeza por no entrar, ¿verdad? Sí, pero al mismo tiempo satisfacción, porque estaba viendo que Dios sí cumple las promesas. Todo lo que le promete a su pueblo, como usted decía, tarde o temprano, pero llega el cumplimiento en su momento. Josué fue preparado anticipadamente, porque encontramos en Éxodo capítulo 17, mientras Moisés está orando ahí con Aarón y Hur, Josué está dando esa batalla con los amalecitas y notamos participaciones de Josué bajo el liderazgo de este mismo siervo de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que tiene que morir y el sucesorio va a ser Josué, Moisés también prepara el corazón de Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero en el capítulo 1 es Dios quien le habla directamente a Josué. En el verso 1 dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy
a los hijos de de Israel. Ahora aquí Dios hablándole a Josué para esa misión. Estaba pensando, hermano Marvin, y a nuestros hermanos televidentes, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, por ejemplo, Dios utiliza una zarza, ¿verdad? Sí. Para poder manifestarse. En el caso de Elías, dice la Biblia que también Dios le habló, usó el silbo apacible. Pero acá no notamos ninguna figura, ningún elemento que Dios haya utilizado, ¿verdad? Como la zarza o el silbo apacible. Esto me hace pensar de que literalmente, pues, ¿verdad? En este sentido, pues Josué, escuchó audible la voz del Señor, ¿verdad? Y eso es importante, eso es importante porque de hecho nosotros también el día de hoy tenemos una misión. No de entregar una tierra prometida, pero sí de hablar del Evangelio, ¿verdad? De sacar adelante la obra del Señor que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y es importante tener atento nuestro oído para escuchar la voz de Dios. La obra de Dios y la misión de Dios continúa porque Dios le habla directamente a Josué, lo comisiona para esta cuestión que estamos ahora hablando de conquistar la tierra prometida. Está muriendo, o muere, mejor dicho, un gran líder, Moisés, pero Dios está preparando a Josué. Y esto indica que la obra de Dios continúa. En los liderazgos, a veces, Pastor Lander, no sé si te ha pasado, pero a veces hay como esa lucha de liderazgos. Y la obra de Dios es obra de Él. Estemos o no estemos, Dios va a levantar 1, 2, 3 personas, pero la obra de Dios continúa. Moisés murió, pero la promesa de Dios todavía estaba vigente, Exacto. no se había culminado. Pero para ese fin Dios ya tenía preparado a Josué. Exacto. No, de hecho hay transiciones en el ministerio pastoral o en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Usted decía, yo estoy ahora con mi familia en la dirección del seminario. No vamos a ser eternos en los lugares donde estamos. Pero sí, lo que sí es importante es saber que Dios durante cada tiempo, durante cada generación, siempre ha levantado a líderes, hombres o mujeres, que sean capaces de sacar adelante su obra. Y cada uno tenemos una misión. En el caso de Moisés, la misión de él era librar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Por desobediencia, pues no lo culmina. Pero la misión de Josué era esa, era una comisión directamente de parte de Dios de conquistar la tierra prometida. Ahora, ¿por qué se enfatiza, Pastor Lander, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente? Es decir, entonces que la misión no era tan fácil, no era tan sencilla. Cuando analizamos el contexto, hermano Marvin, yo considero que, por ejemplo, en este caso Josué no le tenía miedo a los enemigos. Era valiente, guerrero. Era valiente, porque por ejemplo, cuando vemos un poquito más adelante, cuando él está viendo las murallas de Jericó y ve a un soldado ahí, ¿verdad? Él se desenvaina la espada, pues, y ahí iba. Entonces creo que en este caso la palabra del Señor cuando le dice esfuérzate y sé valiente, creo que en algún momento lo que va a pesar en la vida de este hombre es, lo usted decía, la sombra de aquel gran líder, ¿verdad? Que había tenido como su mentor, que como lo era Moisés. Por el otro lado tenía el pueblo muy numeroso, que al final el pueblo también le dice te vamos a seguir, pero si Dios está contigo. Correcto. Entonces eso creo que en algún momento podía llenar de temor el corazón de este hombre. Y hemos de recordar que Josué fue parte de los 12 espías que en el pasado Moisés había dado la orden de explorar la tierra prometida. Así que Josué ya sabía, ya conocía el asunto. De hecho, los frutos de esa tierra ya habían tomado de ese fruto y lo habían llevado en racimos, por así decirlo. Y ellos probaron de que era una tierra que fluía leche y miel, era muy productiva. Entonces Josué con Caleb, ellos dijeron, conquistemos la tierra. Esta tierra Dios la ha entregado, pero 10 espías más dijeron, no, son grandes, son gigantes, los moradores no podemos. Pero Josué y Caleb, ellos le dijeron a Moisés, sí podemos, Dios está con nosotros. Y aquí vemos la actitud de Josué, que en esta misión Dios lo selecciona porque también este hombre era valiente y tenía fe en Dios. Exacto. Sí, por eso le decía yo, no era tanto que fuera temeroso, sino considero que estas palabras van más orientadas a esa sombra del líder, ¿verdad? A lo necio que era el pueblo. Voy a utilizar este término porque el pueblo sí era muy difícil de tratar, ¿verdad? Porque estoy recordando también, ahorita que usted está mencionando eso,
que cuando ellos regresan de espiar la tierra, ellos dicen, no hombre, si como a pan no lo vamos a comer, Sí, dice, ¿verdad? sí, sí. Entonces eran hombres que estaban determinados a hacer la voluntad del Señor, pero considero que estas palabras, ¿verdad? De esfuérzate y sé valiente, van orientadas más a la sombra y al carácter del pueblo. O sea, concretemos entonces que el temor de Josué era cómo reaccionaría el pueblo Exacto. con el liderazgo Con el de Josué. liderazgo de él. Entonces sí es interesante porque esto suele pasar, Lander, porque aquí es donde nos ganamos la autoridad. De hecho, el mismo pueblo le dijo a Josué, solo que estés seguro que Dios esté contigo. Exacto. O sea, ese era un compromiso tremendo, ¿verdad? O sea, la autoridad entonces no se impone, sino que se gana en la medida que nosotros confiamos en Dios y el respaldo que tenemos en esa misión que consideramos que es algo que Dios nos está comisionando. De hecho, ¿verdad? Dios nos va a respaldar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a pagar un precio. Más adelante vamos a ver en el estudio que usted Sí, va a desarrollar, sí. ¿verdad? Pero cuando ellos pasan el río Jordán, Sí. también, ¿verdad? Dios les dice que les da ciertas órdenes, pero me llama la atención porque les dice Josué, ¿verdad? Yo no voy si tú no vas conmigo. Y el Señor le dice, hoy este pueblo conocerá, dice que yo estoy contigo. Sí, sí. Entonces ahí, ¿verdad? Es donde él ve el respaldo en su ministerio y por supuesto también el pueblo iba a ver que Dios estaba con él. Era la condición. Sí, y este es un asunto hablando de sombras de liderazgo. Cada uno tenemos que formar nuestro propio liderazgo. Jamás Así es. podemos estar todo el tiempo bajo la sombra de otro liderazgo, aunque entiendo que hay liderazgos que han influenciado nuestra vida para servir a Dios. Todos tenemos referentes, tenemos modelos, Así es. pero al final cuando Dios nos comisiona, es ahí donde tenemos que ponernos en la brecha, confiar en que Dios va a estar con nosotros y ese respaldo va a hacer que el grupo que Dios nos permita ministrar, usted póngale cualquier ministerio, la misma gente dice, bueno, si lo que él hace, cómo lo respalda Dios, es productivo, notamos cómo florece lo que está haciendo. O sea, cada líder, Pastor Lander, tiene que formar su propio liderazgo. Así es. Porque no todo el tiempo vamos a depender de las sombras de alguien. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que dicen voy a amar al pastor para todo. Se habla de una paternidad muy exagerada porque para todo le cuentan, ¿verdad? Hay que ir a Guate y que voy a ir a esto, o sea, dependiendo todo el tiempo. No, y hay momentos donde como líderes tenemos que ya caminar en el liderazgo y es aquí Josué que inicia prácticamente su nuevo liderazgo y Dios le dice yo voy a estar contigo. Exacto. Sí, yo creo que esta es una buena lección, hermano Marvin, para todos, ¿verdad? Los que estamos dentro de las iglesias, porque de repente también llamamos a aquel líder que ya se fue y Dios lo llamó a otra iglesia, a otro lugar y no respetamos la autoridad del líder que está con nosotros, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante, reconocer el líder que Dios tiene con nosotros el día de hoy y respetarlo y por supuesto pues no estar llamando a alguien más, porque Dios nos da y nos pone el liderazgo que Él considera y que sabe que va a ser funcional en nuestras vidas. Y estamos hablando acerca de ello por el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Exacto. 40 años en el desierto desde aquella época de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. 40 años lidiando con un pueblo duro de servir en el desierto, una generación bastante terca. Y que finalmente en el verso 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Entonces nos vamos con el punto de reflexión de este segmento. ¿Agradecemos a Dios por los liderazgos? Sí. Yo recuerdo muchos líderes que marcaron mi vida. Pero hubo un tiempo en la que Dios me comisionó el ministerio. Y aquí es un asunto que ahora nos hemos puesto en la brecha. Caminar en el liderazgo con la confianza en Dios. Me imagino que en el caso de Lander de igual manera tuvo modelos, líderes que lo ayudaron a crecer en su vida espiritual y también en sus liderazgos, pero también ahora él está desarrollando sus propios liderazgos. Entonces el punto de reflexión es necesario ponernos en la brecha en lo que Dios te ha comisionado. Si hay una época de formación, gloria a Dios, pero si Dios te está llamando, no tengas miedo, no tengas temor. Dios estará contigo y Dios respaldará. Y ese grupo que estás ministrando dirá de veras, Juanito, Pedrito, Dios está con él, porque notamos la forma como Él está trabajando y eso nos bendice y nos fortalece. Quédese con nosotros porque seguimos analizando a Josué y la misión que Dios le delegó
de conquistar la tierra prometida. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gusto saludarlos. Me encuentro con el pastor Moy Méndez, muy apreciado aquí en Chiquimula, en el oriente de Guatemala. La pregunta tiene que ver con el asunto de pecado. Y propiamente vamos a referirnos cuál es la definición o la conceptualización del pecado en la Biblia. Pastor Marvin, creo que tú y yo tenemos muy en mente el hecho de que pecado es una ofensa adrede, algo que está ya en la condición del ser humano gracias a ese derrumbe de la especie después de haber estado con Dios. Por tanto, por naturaleza, ahora ofendemos. Dicho de otro modo, pecamos constantemente y esa ofensa, sin duda, no nos trae ningún bien. La Biblia nos da un respaldo de alguien que diga, yo no he ofendido a Dios, ya que el pecado es eso, ofender a Dios. Alguien puede decir en esta tierra, yo no he ofendido a Dios, por lo tanto no necesito el sacrificio de Cristo. Si Jesús mismo dijo, bueno, ninguno, solo mi Padre. Si nosotros vemos que hemos sido necesariamente justificados por medio de la fe, o gracias a la fe, es porque estábamos fuera de, aunque no hubiésemos cometido un solo error, nosotros somos ofensores de nuestro Dios por naturaleza. Bíblicamente, ¿cuál es la medicina para esa naturaleza del ser humano que está bajo pecado? Todos nosotros hemos de conocer a aquel que fue enviado, tenerlo en nuestro corazón, aquel que fue enviado para saldar, para quitar esa condición. Se llama Jesucristo. Por tanto, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga, mucha alegría de parte de nuestro corazón, que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Todos los que se están integrando al programa, estamos abordando la serie La Conquista de la Tierra Prometida y estamos abordando el primer tema sobre Josué y su misión. En el primer segmento estuvimos hablando acerca de la muerte de Moisés, un gran líder, había muerto. Ahora Josué tenía que ponerse en la brecha, en el camino, en el liderazgo, pero Dios le dice que estaría con él. Ahora, hay un punto bien importante acá, Pastor Lander, que es nuestro invitado de esta semana. La Biblia nos menciona en 4 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Lo voy a leer literalmente, está en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el versículo 18 la misma gente le dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. 4 veces en un mismo capítulo. Has estudiado teología, has estudiado reglas de interpretación, y al menos en mi tiempo de estudio teológico me decían que en un capítulo, cuando aparece una frase seguido, hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? De hecho, lo que se resalta es la importancia, ¿verdad? De lo que en algún momento se está diciendo o se está requiriendo de alguna de las personas, ¿verdad? En este caso de Josué. Es interesante porque en la Biblia nosotros encontramos, se dice que hay 365, ¿verdad? No temas en la Biblia o que seas valiente. Y a mí me llama mucho la atención también esto, Pastor Marvin, porque en realidad lo que Josué iba a hacer no era nada fácil, ¿verdad?
Primero tenía que conquistar, ¿verdad? Segundo, tenía que repartir la tierra equitativamente de acuerdo a como Dios le había indicado. Y eso en algún momento pues podría traer inconformidad con el pueblo. Yo recuerdo que leyendo un libro que habla de liderazgo, específicamente dice el liderazgo según Caleb, que tiene que ver con todo esto de Josué. Hay una parte en la Biblia donde el mismo Caleb pide la parte alta de Jerusalén para decir, mire, no, yo mejor denme esa heredad a mí, en la parte de Hebrón, y yo voy a llegar a conquistar porque dice la historia que habían gigantes. Entonces, todo ese contexto, hermano Marvin, en algún momento requería que este hombre, este siervo de Dios, este nuevo líder que se estaba introduciendo en el pueblo, no porque iba a empezar de cero, la visión ya estaba. La visión ya estaba dada, ¿verdad? Entonces él necesitaba esforzarse, necesitaba físicamente esforzarse porque eran batallas literalmente que tenía que ir a pelear, ¿verdad? Entendemos que en el contexto histórico bíblico notamos que el ejército ya estaba conformado. Exacto. Se hizo un censo para saber más o menos cuánto era el ejército, así que había avanzado en cuanto a planificaciones. De hecho, en el versículo 10 nos habla acerca de los oficiales, o sea, ya habían líderes por tribus, por sectores, por grupos, ya había un ejército, porque dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová, vuestro Dios, que os da en posesión. O sea, ya había una estructura. Exacto. Y no solamente en cuestiones de guerra, sino también en el sacerdocio. También. Porque también el arca del pacto jugará un papel importante en la conquista de esta tierra. Hay sacerdotes que están al cuidado del tabernáculo de reunión, el arca del pacto. Hay directrices muy puntuales. Aquí el asunto es lo que ha mencionado el hermano Lander y me llama mucho la atención. Porque si 4 veces se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no es porque él quería innovar una organización, una estructura, ya estaba. Es que el asunto era de liderazgo. Exacto. Es que aceptaran su liderazgo. Esa era la gran lucha, el gran temor, que si él hacía algo y el pueblo se le rebelaba, ahí se terminaba todo. Sí. O sea, su liderazgo, el ejército, el no obedecer la voz de Dios, o sea, cualquier decisión podía poner en riesgo su liderazgo y a su pueblo. Sí, eso es interesante, hermano Marvin, porque en realidad en la vida cristiana pues también Dios nos da alineamientos, ¿verdad? Quizá no una planificación de una vida directamente como los planes que nosotros conocemos, pero en la Biblia hay muchos lineamientos que Dios nos da en favor de nuestra vida, en favor de extender el reino de Dios, y muchas veces quizás nosotros estamos tratando de innovar. No es que esté en contra, no, espero que los televidentes no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Pero no es que esté en contra de la innovación, pero hay muchas cosas que son netamente bíblicas y netamente eso es lo que Dios dijo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el esfuerzo de este hombre en cumplir la estructura que Dios mismo había dado garantizaría el éxito. Garantizaría el éxito de la conquista que ellos iban a hacer. Pero si ellos fallaban en lo mínimo, como usted lo dijo, el liderazgo se terminaba y el pueblo, por supuestamente, tuviéramos otra historia y el pueblo fue derrotado. Entonces, nosotros también debemos de ser muy cuidadosos en seguir las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra para poder ejercer un liderazgo conforme a su voluntad. De hecho, en Josué capítulo 7 tenemos el primer problema para ese pueblo. Y el primer problema es el pecado de Acán. Exacto. Que es lo que hace que pierdan una batalla posteriormente a esa conquista de Jericó, porque fue anatema Acán por guardar del anatema que Dios había dicho que no habían que tomar, o sea, un lingote de oro, el manto babilónico, que lo escondió en su tienda, ¿verdad? Entonces notamos que ya Josué, más adelantito recorriendo el asunto, él se pone temeroso porque perdieron una batalla en un pueblo no tan numeroso y fuerte como Jericó. Exacto. Entonces notamos aquí que el esfuérzate y sé valiente era asunto de liderazgo. Era la aceptación del liderazgo. Y me llama la atención el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, le dice el pueblo a Josué, ¿verdad? Y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera.
solamente que te esfuerces y seas valiente. Pareciera que la palabra de Josué pesaba demasiado, porque se supone que era Josué con Dios. Con Dios. Hay que ubicar también a nuestra audiencia, Pastor Lander, que todavía no habían profetas. Exacto. Como uno los encuentra directamente ya en los libros proféticos, ¿verdad? Sino que el primer profeta, a mi criterio, fue Moisés, que hablaba cara a cara. Cara a cara con Era el Dios. vocero de Dios. Y ahora viene Josué. Entonces el pueblo estaba, digamos, asociado con su líder, pero también conectado con Dios, porque le dice, solamente que te esfuerces y seas valiente y que Dios esté contigo. Exacto, por eso decía, tal vez voy a retroceder un poquito, ¿verdad? en la lectura. Por eso decía anteriormente, cuando Dios habla en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y Jehová habló a Josué. O sea, no era un capricho de Josué, en el sentido de, bueno, mire, como yo estuve con Moisés, entonces el mejor calificado para dirigir soy yo. Tampoco es la gente, ¿verdad? Sí. No, es Dios mismo el que está buscándolo, porque Él sabe que tiene las cualidades para poder desempeñar ese puesto. El punto de reflexión en esto que estamos hablando es, si alguien no ha sido llamado, que no se meta. Exacto. Pero si has sido llamado y no estás en la misión, porque aquí estamos hablando del tema Josué y su misión. Todos tenemos una misión en un área específica, en la iglesia local, en la región, a nivel nacional o a nivel internacional. Ministerios pastorales, misionológicos, evangelísticos, como maestros, en cualquier área. Pero, Pastor Lander, aquí viene el punto de reflexión. ¿Qué pasa cuando alguien no es llamado en un área que Dios, digamos, no lo está llamando? Y quienes no atienden el llamado de Dios están en otra cosa, menos en lo que Dios le está mandando. Bueno, los dos están en un problema, ¿verdad? Están en serios problemas. Están en serios problemas, porque aquel que está ejecutando, ¿verdad?, un ministerio, haciendo un ministerio para el cual no tiene la vocación ni Dios lo ha llamado, pues va a terminar frustrado. Sí. Va a llorar, va a terminar con muchas situaciones, quizá peleando con el pueblo, con la gente que tenga a su cargo. Y aquel que Dios lo ha llamado y no está haciendo lo que Dios quiere, también tiene un sumo problema, porque de eso va a dar cuenta al Señor. Entonces, yo pienso en este caso, nuevamente recordando quizás esa palabra, no temas. ¿En qué consistía el temor de Josué? En todo lo que ya explicamos. Sí. Pero como Dios lo estaba llamando, él asumió el reto. Y sabía que Dios no lo iba a abandonar, ¿verdad? Dios estaría con él. Así que nos vamos con el versículo 5 del capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Estimados televidentes, al llegar a este punto importante denominado punto de reflexión, quiero traer a la memoria de cada uno de ustedes lo que dice Josué capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Quiero rescatar 2 principios importantes que puedo notar en estos 2 versículos que acabamos de leer. En primer lugar, la autoridad del siervo, la autoridad del líder, la autoridad del pastor, la autoridad de aquel hombre o mujer al cual Dios ha puesto en este tiempo a cargo de su obra, a cargo de su iglesia, a cargo de un grupo de célula, a cargo de un ministerio femenil, de jóvenes o caballeros. Qué importante es, estimados hermanos, que nosotros como líderes estemos bien conectados con el Señor para recibir de Él la voluntad, el propósito o el plan que Él tenga para los ministerios con los cuales nosotros trabajamos. Pero en segundo lugar, también puedo notar acá la disponibilidad de un pueblo de obedecer a un líder llamado Josué. El pueblo no claudicó, el pueblo no dijo, bueno, pero no estoy de acuerdo. El pueblo no dijo, pero preparar comida para salir a conquistar la tierra. No. Vemos a un pueblo totalmente obediente
a la voz de su líder, porque su líder estaba conectado con Dios. Así de que en la actualidad también el liderazgo debe estar conectado con el Señor, y el pueblo, el grupo de personas que están a su cargo también deben de ser obedientes a ese deseo y a ese llamado de su líder para poder cumplir el propósito de Dios. Así de que, estimados hermanos, Dios les bendiga, y si usted es un líder, mantenga su comunicación con Dios, y si es parte del pueblo que su líder está guiando, aprenda a ser obediente en todo lo que Él le pida. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Qué gusto tenerlos en sintonía del programa Punto de Reflexión. Estamos en la serie La Conquista de la Tierra Prometida. Estamos ahora iniciando el primer programa, Josué y su misión. Todos tenemos una misión que cumplir. Estamos fritos si no atendemos el llamado de Dios. Si estamos en otras cosas que Dios tampoco nos ha asignado, estamos bastante difíciles y complicados en este asunto. Conmigo el pastor Lander Ramírez, director actual del Seminario Teológico Amigos Berea, y estamos discutiendo un versículo acá que queremos otra vez citarlo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí hay un punto de reflexión sobre ese versículo. Sí, de hecho platicábamos con hermano Marvin, ¿verdad? Que esa frase importante, como estuve con Moisés, tiene dos aplicaciones muy prácticas para nuestra vida. La primera de ellas, pues, es que tiene el significado, ¿verdad? De cómo estuve, o sea, al lado de, dándole acompañamiento, ¿verdad? Fortaleciéndolo. De esa manera, pues, el Señor iba también a estar con este hombre llamado Josué. Pero la segunda aplicación de esa frase es: así como manifesté mi gloria en el tiempo y en el liderazgo, ¿verdad?, de este hombre llamado Moisés, así voy a manifestar mi gloria también en el liderazgo que tú vayas a ejercer dentro del pueblo de Israel. Y la primera señal, más adelantito, que lo notamos en el libro de Josué, es que detiene las aguas del río Jordán. Exacto. Similar al cruce del Mar Rojo con la antigua generación con Moisés. Esta en menor proporción, pero al final era un milagro de parte de Dios. Dios sí, afirmando esto que vemos en el capítulo 1. Aquí viene una reflexión, Pastor Lander. Una cosa es tener teóricamente la promesa de Dios. Exacto. Y otra cosa, vivirla en el momento de la dificultad, porque una cosa es decir, bueno, Dios está conmigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero otra cosa es estar ya en el asunto, y es cuando vienen las dudas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, siempre vemos en este libro, y los milagros por lo general son así, ¿verdad? Dios siempre nos pide hacer algo que va en contra de nuestro razonamiento lógico, ¿verdad? Sí. Porque la idea es que el río, en este caso el río Jordán, pues estaba crecido en estas épocas, según lo mencionan algunos historiadores. ¿Y cómo es posible que el río se iba a detener? Y de aquí para abajo pues ya no iba a correr el río, iba a quedar libre para que el pueblo pasara. O sea, eso en la mente humana pues no es posible. Y diste un dato preciso, porque algunos agnósticos, voy a mencionar, mencionan que el río Jordán no tiene sentido porque es pequeño, o sea, es un río que se pudo haber pasado tan fácilmente. Pero dijiste algo bien interesante. Esta época donde ubicamos a Josué en la conquista de la tierra prometida, entendemos que habían ya crecidas. Exacto. De hecho, se menciona que el mismo río pues causaba desbordamientos, ¿verdad? Sí, pues. por la inmensa cantidad de agua que tenía. Entonces, y es ahí donde la mano de Dios se manifiesta y cobra sentido el versículo 5 que acabábamos de leer, ¿verdad? Como estuve con Moisés, así como manifesté mi poder, ¿verdad?, y mi gloria allá con él, pues lo voy a hacer también dentro de tu liderazgo. En ese sentido, Dios nos está llamando a acudir a esos llamamientos, y Dios va a confirmar nuestros liderazgos en el transcurrir del tiempo. No se trata de estatus social, no se trata de edad. Voy a contarte esta anécdota. Recién nosotros llegamos con mi esposa a pastorear en San José La Arada, 22 años. Llega un vendedor de medicina, me acuerdo, y cuando abro la puerta me dice: está su papá, llame a su papá. Yo soy el pastor, yo soy el que vivo acá. ¿En serio? Sí. No, hombre, llame a su papá.
es que quiero hablar con él, no, es que yo soy el que vivo acá. Entonces, dialogando, lo hice pasar ahí en la sala de la casa, platicamos y quedó tan admirado quizá de mi juventud que me terminó regalando la medicina. Y me dice, es que nunca había visto un pastor tan joven. Entonces, no se trata de estatus social, no se trata de edad, se trata de responder a un llamado. En el camino Dios va a ir confirmando como Josué. En el caso de que detuvo las aguas del río Jordán, seguramente Dios obrará en los liderazgos, Pastor Lander. Por supuesto que Dios obrará, ¿verdad? Y es interesante notar eso porque, como usted decía, pues Dios no ve el estatus social ni mucho menos la edad, sino el corazón, la disponibilidad que el hombre y la mujer tengan para servir al Señor, ¿verdad? Porque a lo largo de la historia podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de los libros de los reyes, ¿sí? Que Dios permite a niños de 8 años, ¿verdad? Imagínense ustedes. Llegar a un puesto político, voy a utilizar este término, muy grande. Sí, Sin embargo, pero era la voluntad de Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible y nosotros no podemos cuestionar eso, ¿verdad? Él pone líderes de acuerdo a la edad, de acuerdo a la voluntad que Él tenga para el pueblo. Ahora, Pastor Lander, verso 12 en adelante, porque el tiempo se nos está terminando. Aquí se pone a prueba el liderazgo de Josué. Recuerden, Josué era un valiente, sin duda alguna, porque él fue dentro de los 12 espías, repito, regresó con Caleb y dijeron sí podemos, a su líder Moisés. Entonces, sin embargo, aquí empieza a probarse su liderazgo, porque con Moisés, la tribu, por ejemplo, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés le pidieron territorios antes del Jordán, antes de cruzar el Jordán para conquistar la tierra prometida. Y me llama la atención, Pastor Lander, que el verso 12 ya empieza a mostrarse el liderazgo de Josué. Porque dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Verso 17, entonces respondiendo a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Aquí está la prueba de liderazgo. Aquí estas dos tribus y la mitad de otra tribu pudieron haber dicho, bueno, Moisés murió, olvidémonos de la promesa de Moisés, hay un nuevo liderazgo y terminemos con esto. Pero notamos que Josué les hace recordar lo que habían acordado con Moisés. De hecho, ya estaban ubicados, ¿verdad? Ya tenían sus ganados, sus ganaditos, ya tenían su territorio, ya sabían dónde ir a pastar sus ovejas, etcétera. Estaban cómodos, ¿verdad? Y los únicos que estaban todavía sin esa herencia, pues era el resto de tribus. Me llama mucho la atención eso, hermano Marvin, porque hay un llamado. Sí. Y me llama mucho la atención también porque dice el versículo 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. ¿Cuánto tiempo se iban a llevar para conquistar el territorio del otro lado? No sabemos, ¿verdad? Sí. No lo sabemos, pero no iba a ser un día, iban a ser meses, iban a ser posiblemente años. Y este pueblo tenía que estar con esa disposición de seguir ayudando a sus hermanos, ¿verdad? Sí. No, y aparte que eran hermanos, ¿verdad? Exacto. Del mismo pueblo. Yo creo que esta parte también, Pastor Lander, no es sacar ventaja del asunto. Porque aunque Moisés había ya repartido esta parte a estas dos tribus y la mitad de la tribu de Manasés, eso no significaba de que ellos iban a cruzarse de brazos. No, ellos contribuyeron con sus mismos hermanos porque eran de su mismo pueblo. Y es aquí donde yo creo que en los pueblos, Lander, el punto de reflexión es debemos de ayudarnos. No sacar ventajas, sino buscar formas de cómo contribuir, hablando de los pueblos geográficamente, pero también en el pueblo de Dios, en el lugar donde esté la iglesia. Exacto. Somos llamados a contribuir y no quedarnos de brazos cruzados porque estamos bien, tranquilos, sino que Dios nos manda también a colaborar
porque el trabajo es de todos y hay que terminar la tarea todos. No, de hecho en el Nuevo Testamento pues nuevamente se nos recuerda, ¿verdad? De que debemos de llevar, dice la Biblia, las cargas los unos de los otros. El pesar, ¿verdad? La ayuda de los unos a los otros. Entonces es importante, estimados hermanos televidentes que están en sintonía de este programa Punto de Reflexión, que podamos cumplir estos principios específicos también que se pueden aplicar a nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahora, estas dos tribus y la mitad de la otra tribu, hermano Lander, también pudieron en algún momento retroceder dependiendo del liderazgo de Josué. Exacto. Porque en el verso 17 y 18 están las dos cosas que le pidieron como garantías de ser fieles a la palabra de Josué. Número 1, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Exacto. Como estuvo con Moisés otra vez. Exacto. O sea que ellos habían visto el liderazgo de Moisés y la gloria de Dios a través de las obras que él hizo en el ministerio de Moisés. Y la otra cosa, solamente que te esfuerces y seas valiente. El verso 18, dos cosas le pidieron. Dos cosas. Que Dios esté contigo y que seas valiente y te esfuerces. O sea que en el camino, si esas dos cosas no la miraban, seguramente se le hubieran regresado. Sí, pero veo madurez en el pueblo. Veo madurez en el pueblo al pedir esto, porque cualquiera podía levantarse queriendo tener ese liderazgo, ¿verdad? Correcto. Y no iba a poder cumplir con lo que Dios decía. En segundo lugar, veo madurez en el pueblo porque ellos comprendieron que la función de Moisés y en este caso la de Josué no era la misma. Y estuvieron dispuestos a continuar esa visión de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué menciono eso, hermano Marvin? Porque posiblemente lo que decíamos anteriormente, muchas veces comparamos, ¿verdad? Ministerios y en realidad todos los ministerios son distintos. Correcto. Pero la gloria de Dios va a ser la misma, el respaldo de Dios va a ser la misma. Y a veces siempre estamos, es que mira el pastor acá, el anterior hacía esto, ¿verdad? Mira, es que el líder anterior decía de esta manera. Pero usted no lo hace así. Entonces, los liderazgos son distintos y la iglesia debe tener madurez para reconocer los distintos tipos de liderazgo que Dios también ha dado. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 3, hablando acerca de los liderazgos, de la particularidad de cada liderazgo, el apóstol Pablo nos recuerda, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Cada uno en particular aportamos en el reino de Dios, pero al final quien da el crecimiento es a quien servimos, es a Dios. Así que no tenemos de qué gloriarnos más que hacer el trabajo que Dios nos pide, no comparar quién es mejor o si no estoy a la altura de otros liderazgos. No, sencillamente cumplamos la misión de Dios y estemos seguros de que Dios nos ha llamado a esa tarea y Dios en su soberana voluntad pues nos va a respaldar en todo lo que hacemos para su reino. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Damos gracias a Dios por iniciar esta nueva serie y estamos en este último segmento para los puntos de reflexión final. Recuerden que la serie le hemos titulado La conquista de la tierra prometida. Hoy estuvimos hablando acerca del primer tema, Josué y su misión. Pastor Lander, ¿cuál sería tu punto de reflexión final sobre todas las descripciones del capítulo 1 de Josué, sobre las características de Josué y su liderazgo? Bueno, estoy pensando en varias cosas, hermano Marvin, pero quiero sintetizar, ¿verdad? Lo más que pueda, porque sí hay muchas cosas que mencionar acá. En primer lugar, quisiera mencionar que cuando Dios nos va a bendecir, como lo hizo con el pueblo, nos va a dar en abundancia. Sí. Por ejemplo, el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos y donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estaba haciendo una investigación y preguntando, ¿verdad?, cuánto de distancia hay desde el desierto de Canaán hasta el gran río Éufrates. Y hay 1.650 kilómetros. 1.650 kilómetros. Desde el Líbano es un poquito menos, pero lo que quiero dimensionar ahí es que la bendición que Dios tenía preparada para el pueblo era grande. Sí. La bendición que Dios tiene preparada para nosotros también hoy es grande, pero de igual manera hay principios que cumplir. No apartarnos de la ley, ser valiente,
esforzarnos y sobre todo saber escuchar la voz de Dios. Sí. Mi punto de reflexión final sería lo que hemos analizado es sobre los temores de liderazgo. Realmente Josué tenía el temor sobre la aceptación del liderazgo, ya que Moisés había muerto, un gran líder. Para mí, un líder tremendo, porque las obras que se hicieron en Egipto, el cruce del Mar Rojo, las obras del desierto, la estructura que Dios le dio a Moisés en el sacerdocio, la estructura del ejército, o sea, prácticamente Moisés fue un legislador de Dios y estableció la estructura para ese pueblo que tuvo la identidad de Dios a través de las leyes que Él le dio. Así que no era tarea fácil competir, vamos a decirlo así. Entonces ese era el temor de Josué, la aceptación, aunque era una nueva generación, pero la aceptación del liderazgo. Entonces yo digo, si somos llamados por parte de Dios, aunque pueden haber temores, Él lo dijo claramente, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios está contigo, está conmigo, está con el pastor Lander. Lo que tenemos que hacer son dos cosas: estar seguros de que Dios está con uno, Así es. y esforzarnos y ser valientes. Ese sería mi punto de reflexión: que Dios esté conmigo, que Dios esté contigo y que seamos valientes, nos esforcemos, porque en ello Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Un mensaje final para la audiencia, pastor Lander. Bueno, solamente animarles, estimados hermanos, para que podamos cumplir, ¿verdad?, estos principios maravillosos que aprendemos de la vida de Josué. Josué era un hombre como nosotros, ¿verdad?, con sentimientos, con temores, con debilidades, pero supo apropiarse de la mejor presencia que podía tener, que era la presencia del Señor. Yo quiero invitarle para que usted también se haga acompañar de la presencia del Señor a donde quiera que vaya. Así que todos, Dios los bendiga. Gracias, pastor Lander, por aceptar la invitación. Por invitarme. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para cada uno. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.